Estamos de vuelta a las 8:45. Hoy nos acompaña el vicealmirante José Antonio Lemus Guzmán. Él ha sido nombrado ya viceministro de la Marina, el nuevo viceministerio que ha anunciado el Ministerio de la Defensa, el Ejecutivo en términos generales, el día de hoy. Bienvenido, vicealmirante, gracias por estar con nosotros. Muchas preguntas que plantearle en torno a nuestra Fuerza Naval en Guatemala. Sobre todo, ¿para qué es necesario un viceministerio de la Marina? ¿Por qué no existía antes y ahora lo hace propicia la ocasión? Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, todo comienza hace muchos años atrás, en 1959, cuando se crea la Marina de la Defensa Nacional, que ha sufrido un proceso de crecimiento muy lento, porque la mayoría del desarrollo guatemalteco está volcado al continente. Guatemala no es un país que mire hacia el mar como en otras naciones. Entonces este crecimiento fue un tanto raudo al inicio, frenó después, hubo otro crecimiento en los 70s, también hubo otra pausa, y recientemente hemos estado impulsando el crecimiento de la parte marítima nuestra, atendiendo a una serie de intereses que tiene Guatemala en el mar. Entonces ahora podríamos decir que hay una política que está enfocándose un tanto a ver el espacio marítimo. ¿Y ese interés de Guatemala en el mar tiene que ver con el combate al crimen organizado y buena parte de la droga que entra al país por el Pacífico? Y el Atlántico también. Sí, cuando se crea la Marina desde el 1959, en los considerandos del documento de creación, habla de que una de las tareas de la Marina es el combate al tráfico de ilícitos de todo tipo, estupefacientes, armamento en esa época, pesca ilegal, entre varios de los motivos por los que se crea la Marina, acompañada en ese momento con otra visión que era crear la Marina Mercante. Entonces se crean estas dos instituciones. Lamentablemente la Marina Mercante deja de existir y solo quedamos nosotros como esa idea original. Pero la impresión que tenemos muchos guatemaltecos es que nuestra capacidad real para patrullar las aguas en el Pacífico y bueno, la bahía de Amatique concretamente en el Mar Caribe es muy escasa, que tenemos muy pocas naves, no contamos realmente con poderío y entre otras cosas nos gustaría saber qué comparación puede hacerse entre nuestros vecinos más cercanos, México, El Salvador, Honduras, Belice, cuán débiles somos o cuán fuertes o semejantes a ellos somos. La fortaleza nuestra está en nuestro recurso humano. Medios nunca hay suficientes. Tuve la oportunidad de asistir a una reunión de comandantes de Marina hace 2 años aproximadamente en Estados Unidos y debe haber sido apabullante la comparación. Pues la primera queja que tuvo el comandante, el equivalente al comandante de la Marina norteamericana, que es el comandante naval de operaciones, fue que no tenía suficiente presupuesto para cumplir su misión de salvaguardar los espacios acuáticos de interés estadounidense. Y como recuerdas, todos nos atacamos de risa, todos los presentes, pero él le explicaba, nunca hay suficientes medios. Y en el caso de Guatemala estamos hablando de un espacio acuático equivalente al 94-95% del espacio continental. O sea, estamos hablando casi cerca de los 100.000 kilómetros cuadrados en jurisdicción marítima. ¿Eso es lo que nos correspondería patrullar? Sí. Así es. Digo aproximadamente porque aún no tenemos definidas las fronteras marítimas. Entonces no podemos decir con precisión, no tenemos fronteras definidas con ninguno de nuestros vecinos. Es un proceso largo. ¿Y cuál es de qué magnitud es la Fuerza Naval que tenemos actualmente? En números. Alrededor en personas, 1.000 hombres. Hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Y en buques, en naves, en lanchas? Los barcos tipo guardacosta que tenemos, porque la marina nuestra es más una marina de salvaguarda, una marina tipo guardacosta, no es una marina de guerra, no es una marina de aguas azules, más que todo está orientada a salvaguardar la vida y los intereses de los guatemaltecos en los espacios acuáticos. Tenemos 8 embarcaciones al momento. ¿En el Pacífico y en el Caribe? Sí. ¿Eso es poco? Muy poco. Por ejemplo, en México, ¿cuánto tiene? No sabría darle el dato, pero mucho más que nosotros. ¿Y El Salvador? ¿Y El Salvador cree usted que tenga semejante al nuestro? ¿Y cuál sería su mejor expectativa? ¿Qué esperaría usted llegar a tener? ¿Cuál sería una marina razonablemente bien equipada para Guatemala? Nosotros lo que estamos tratando es de modificar nuestras formas de actuación. A ver. Las embarcaciones que tenemos podemos llegar hasta la milla 100. Nosotros tenemos responsabilidad hasta 200 millas alejadas, millas náuticas alejadas. Estamos hablando de 360 kilómetros a partir de la costa. Mar adentro. Mar adentro. Entonces, de toda la costa en el Pacífico principalmente, que es más fácilmente identificable esta zona. La cobertura de nuestras embarcaciones
no da para tanto. La más grande que nosotros tenemos puede cubrir en cuestión de 4 días tal vez 1/6 de esa superficie. ¿Y eso es por falta de autonomía? Sí. Porque necesitan regresar a reabastecer. Pero irónicamente no hay combustible suficiente. De las noticias comunes el alza de los combustibles, etcétera. Yo le comento, una embarcación de este tipo tiene capacidad para depositar más de 8.000 galones de diésel, en este caso. Mucho dinero. Que es bastante. O sea, sí. Cuando uno se lo plantea a alguien que está más vinculado con el ámbito continental, se imagina una gran hilera de camiones que podrían cargarse con ese combustible para... ¿Y qué tipos de riesgos hay que ahora tendrá usted a su cargo enfrentarlos, reducirlos en su viceministerio? Aparte de lo que ya hablábamos, combate al narcotráfico, ¿qué otros riesgos hay en las aguas guatemaltecas? La creación del ministerio no está tanto orientado a la parte coercitiva, esta siempre ha correspondido a la Marina, que ya dije, funciona desde el 59. El enfoque del ministerio es atender una atribución, un mandato que tiene el Ministerio de la Defensa, que es el ejercicio de la autoridad marítima. Este ejercicio de la autoridad marítima está enfocado al control de los espacios acuáticos, y este control se enfoca básicamente en salvaguardar la vida del ser humano. Esto se logra también a través del entrenamiento de los tripulantes de las distintas embarcaciones que tienen bandera guatemalteca. No solo aquellos guatemaltecos que navegan en nuestras aguas, sino también se extiende a guatemaltecos que están navegando cerca de África. Son buques, principalmente atuneros, que tienen tripulantes guatemaltecos, tienen bandera guatemalteca, y nosotros, el Estado de Guatemala, tiene responsabilidades sobre esos buques. O sea, la responsabilidad se extiende mucho más allá de nuestras costas, y nosotros somos los encargados de certificar que esas embarcaciones sean seguras para navegar, incluso en mares lejanos, que esos tripulantes estén capacitados para hacerlo. Nuestro medio de capacitación es la Escuela Naval, que está en Puerto Quetzal, que no solamente prepara a los hombres y mujeres de las fuerzas de mar, sino también a todo ciudadano guatemalteco que quiera especializarse en el ámbito acuático para tener otra fuente de trabajo. De ingreso. Sí. Entonces, vicealmirante, la labor fundamental del viceministerio que usted encabeza va a ser darle formación a estas personas y cumplir con esa obligación del Estado guatemalteco de certificar que los buques de bandera nacional navegan bajo condiciones apropiadas. Sí, entre otras cosas. O sea, es el ejercicio de lo que llamamos nosotros la autoridad marítima. ¿Y por qué era necesario un viceministerio para eso? El nivel de la responsabilidad es enorme. Guatemala es signatario de muchos acuerdos internacionales en materia marítima, principalmente emitidos por la Organización Marítima Internacional, de la cual somos parte. La estatura de la responsabilidad no estaba acorde a nuestro compromiso internacional. En todas las otras áreas nosotros tenemos ministerios y viceministerios que se dedican especialmente a algún tema en específico. En el ámbito marítimo no lo tenemos. Si usted se pone a ver en todas las instituciones del Estado que tienen alguna entidad vinculada al mar, esta es la más pequeña. Le comento, incluso la Universidad de San Carlos tiene una entidad, no sé si sabían ustedes, que estudia cosas del mar, el Centro de Estudios del Mar. Sí. O sea, es la más pequeña de ella y trabaja asociada con nosotros en la Escuela Naval también, apoyamos esta institución. En el MAGA también hay una unidad que se dedica a la parte de la pesca, es de las más pequeñas de las entidades del MAGA. Y así en todas las otras organizaciones resulta siendo muy pequeña la cantidad de personas que se dedican al ámbito marítimo. Porque somos un país que le da la espalda a sus mares. Así es. Entonces, este gobierno ha seguido, que por lo menos en la parte inicial ahora, con el Ministerio de la Defensa, atender esa gran responsabilidad que tenemos de ver el mar y salvaguardar la vida de los guatemaltecos en esos espacios. Y cuidar también nuestros recursos, por supuesto, que tenemos, toda esa tarea. Que tenemos buena parte de nuestros recursos nacionales ubicados en las aguas nacionales. Y más allá. Y los cuidamos muy poco. Sí, porque, por ejemplo, Guatemala tiene derecho a la pesca del atún. El atún es migratorio, no solo es el atún que está en nuestras aguas territoriales, sino que migra, y cuando va hacia otras aguas, Guatemala tiene derecho a su captura. Por eso le hablaba yo de embarcaciones nuestras que andan cercanas a las costas de África o Asia, capturando esa cuota que le corresponde a Guatemala, y se hace muy lejos de nuestros espacios. Somos responsables también de ellos, en colaboración con el MAGA. Y ya que tocó usted el tema, el pez vela, que ahora, previo a la Semana Santa, lo estuvieron pescando y lo vendían incluso como supuestamente bacalao. Cuando nosotros averiguamos de eso, nos decían que no hay suficiente combustible para las naves de la Marina para que vayan a ser operativos, se puedan detectar quiénes son los que están pescándolo. Con este nuevo viceministerio, ¿cómo va a cambiar esta situación o cómo va a enfrentar ustedes el problema? Bueno, eso ya lo hemos estado trabajando desde el punto de vista de la Marina hace tiempo. Muchas veces lo que falta es información.
Normalmente traen la noticia cuando el hecho ha pasado ya más de 15 días. Es imposible actuar así. Nuestros escasos recursos no nos permite tener la permanencia en los espacios acuáticos. Quisiéramos estar todos los días cubriendo cada milla cuadrada que nos corresponde, pero es imposible, técnicamente imposible. Ninguna marina en el mundo lo puede hacer tampoco. O sea, no es solo caso nuestro, sino dada esa amplitud del espacio acuático, nunca van a existir suficientes medios. Entonces lo que nosotros necesitamos es que aquellos que se percaten informen de la manera más expedita para poder nosotros actuar. Lo hemos venido haciendo junto con el MAGA. Todos los años se detienen pescadores que han capturado pez vela. Tenemos controles en las bocanas. Bocanas le llamamos a la salida del río, claro, hacia el las mar, bocabarras, que tenemos varias de ellas. Tenemos controles, hacemos algún tipo de patrullaje con nuestra gente de infantería marina, etcétera, para controlar la pesca que entra por esos espacios. Entonces, Guatemala posee radares que le permitan, si no vigilar, digamos, físicamente todas sus aguas, por lo menos mantener un control sobre No. las naves que entran a su territorio. No, los radares de este tipo que usted menciona son radares de costa, hablando de unas 3 o 4 estaciones colocadas en la costa del Pacífico que puedan cubrir, si mucho más, menos de 20 millas a partir de la costa para detectar algún tipo de nave de regular tamaño. Estamos hablando de más de 15 millones de dólares, por ejemplo, en una inversión de este tipo. Vicealmirante, tenemos 2 bases navales en Guatemala, la del Pacífico que se encuentra en Puerto Quetzal y la del Atlántico que se encuentra En Santo Tomás de exactamente en Castilla. Santo Tomás. Sí, Y esas bases, en ellas se encuentra la Escuela Naval. ¿En cuál de ellas se encuentra? en Puerto Quetzal, en el Pacífico. Y esas son, digamos, las únicas instalaciones. ¿Hay planes para destacar nuevos puestos de vigilancia para la Marina? Nosotros tenemos varias unidades desplegadas, algunas se encuentran en el lago de Izabal, Ah, en el río Dulce, también tenemos en la costa atlántica, en la desembocadura del río Motagua, en la frontera con Honduras, en Punta de Manabique, Punta de Cocolí, cercano al río Sartún. También tenemos gente nuestra desplegada en el Usumacinta, en el altar de los sacrificios o Pipiles, y en otros puestos a lo largo del Usumacinta, como Betel. En los lagos, en Panajachel, por ejemplo, hay una estación nuestra que presta auxilio en ese sector. En Amatitlán también tenemos. Tratamos de distribuirnos de acuerdo a nuestras escasas capacidades de recursos humanos, en cantidad de recursos humanos, perdón. hacer malabares para distribuir lo los que recursos. mejor podamos hacer. Pero Esa es la nos idea. decía que tienen 8 naves. Naves, sí. Y como las tienen repartidas en tantos lugares. No, es que son naves de tipo guardacosta que pueden adentrarse en el mar, más Claro. allá de la mía 100. Hemos hecho malabares, como bien decía. También tenemos, una Fuerza Especial Naval dedicada, entrenada específicamente para la intercepción de naves veloces que se dedican al narcotráfico. Estas embarcaciones que se usan acá son embarcaciones menores, llevamos nosotros, porque son de menos de 30 pies, menos de 40 pies, con motores de 300 caballos, consumen combustible En grandes gasolina cantidades. Super, grandes cantidades, entonces tenemos Y que tener súper. plan. Sí, ese es lo que usan todos los motores fuera de bordo, gasolina super. Tenemos que tener información específica para no malgastar esos escasos recursos. Entonces, estos son otro tipo de embarcaciones que tenemos, embarcaciones menores, que le llamamos nosotros, tipo lancha, que son las que se emplean en los ríos y lagos. Le decía, esta embarcación menor con una de ellas logramos interceptar un semisumergible a más de 100 millas de la costa. Podríamos decir, un alto riesgo que corrió esta tripulación, pero aprovechamos esa oportunidad, era única, teníamos que hacerlo. No llegó a darse un enfrentamiento con ese semisumergible. Afortunadamente no. Y lograron traerlo hasta la costa guatemalteca, ¿no? Fue hundido por los propios tripulantes al acercarse a nuestra unidad, abrieron lo que llaman una válvula de fondo, inundan el semisumergible y va a pique. Pero ellos Logramos- salen a flote y ustedes los y hay que capturan a rescatarlos. ellos. Fue el que- Hay que rescatarlos porque se convierten en náufragos técnicamente hablando. Sucedió el año pasado. Sí. Sí. Y entonces, pero se logró rescatar evidencia de la carga que llevaban. Incluso una embarcación nuestra fue hundida también junto con el semisumergible, que estaba por un error técnico amarrada al mismo, pero los tripulantes lograron salvar la vida de en este caso los oponentes, que eran 4 tripulantes, y fueron puestos a disposición de la justicia. Vicealmirante, yo tengo una última pregunta, Y yo perdón. tengo una también. ¿Con qué presupuesto va a contar usted? Bueno, el que tiene el Ministerio de la Defensa,
No tiene una partida adicional para No, este nuevo para el nuevo viceministerio. viceministerio no. E incluso el acuerdo de creación habla de una readecuación de los recursos que ya están establecidos, porque no podemos estar inventando. Los recursos son escasos. Lo que estamos haciendo es optimizando el empleo de recursos humanos a través de una reorganización, subiendo este nivel y, como digo, optimizando lo que tenemos. Vicealmirante, usted nos decía que Guatemala no tiene claramente definidas sus fronteras marítimas prácticamente con ningún vecino, pero supongo que será más fácil establecer la relación con El Salvador y con México, que pienso yo, en el Mar Caribe con Belice, aunque probablemente con Honduras también sea relativamente difícil. ¿Cómo se da esa relación con nuestros vecinos? Bueno, con todos los miembros de las fuerzas navales vecinas tenemos muy buena relación, compartimos información. ¿Incluidos los beliceños? Sí, porque constituimos un foro al final. El mar no tiene fronteras técnicamente hablando. O sea, el delincuente transita de un lado a otro, trata de evadir a las autoridades de cada región. Tenemos tratados internacionales para poder actuar en el mar con los Estados Unidos. Tenemos un tratado que muy pocos conocen en Guatemala, en el área del Caribe, que incluye Francia, Holanda, Reino Unido por las islas posesiones que tienen ellos ahí. Y está Estados Unidos y todas las islas del Caribe y todos los países que conformamos esta parte de Mesoamérica, que tenemos costa caribeña. Entonces como les decía, hay una serie de instrumentos muy poco conocidos por la ciudadanía. Nosotros somos los técnicos en esa materia y tratamos de hacer lo mejor posible en la interpretación y ejecución de estos instrumentos jurídicos. Vicealmirante Lemus, gracias por acompañarnos a las 8:45. Hacemos una pausa y les ofrecemos ya la información de los deportes.